es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, y vamos a leer los versículos 13 al 18. Cuán importante es que nosotros entendamos el acto de la resurrección de Jesucristo. Apocalipsis capítulo número 1, versículos 13 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, leamos juntos: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando pensamos en el momento de la resurrección de Jesucristo, yo sé que muchos de nosotros pensamos en todas las bendiciones que recibimos, en el poder demostrado ante la muerte, pero hermanos, mucho más allá de eso, el poder de la resurrección es para revelación a cada uno de los hijos de Dios, hermanos. Cristo quiere revelarse a nuestras vidas. Por eso nosotros no estamos adorando a un Dios muerto, a un profeta que anduvo hablando, sanando a los enfermos, sino que adoramos a una persona que murió y resucitó, hermanos, y que está viva, y por cuanto está viva, habita en medio de su pueblo, en medio de las alabanzas de su pueblo. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Nuestro Dios es un Dios vivo, que estuvo muerto, pero que vive para siempre, hermanos. Qué maravilloso, ¿no le parece a usted? Y me llamó mucho la atención este versículo que nos habla acerca del poder de la resurrección en el Apocalipsis, porque a veces, hermanos, se nos olvida que la resurrección también tiene que ver con los eventos futuros, con lo que va a suceder, no solamente con lo que ya recibimos, con la salvación que recibimos, con la vida eterna que vamos a tener, pero hermanos, también el poder de la resurrección tiene que ver con lo que ha de suceder, con lo que ha de venir. Y por eso decía, bueno, el versículo número 1, el capítulo 1, versículo 1 dice: esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y esa palabra, hermanos, esta es la revelación de Jesucristo. Es una palabra única, hermanos, que está escrita allí. Esa palabra está reservada exclusivamente para la revelación del Evangelio, para la revelación de la persona de Jesucristo. Y esta palabra significa la revelación de los misterios divinos, hermanos.
Así es que el libro de Apocalipsis no es solamente una escritura que nos habla acerca de los eventos futuros, pero hermanos, es la personificación, es la persona en vivo, en 3D, a todo color de la persona de Jesucristo. La revelación del Evangelio. Por eso, hermanos, nosotros no nos podemos quedar únicamente con la palabra. Necesitamos ese encuentro personal con la persona viva que es Jesucristo, hermanos. El testimonio que este libro nos da y todo el Evangelio nos da es el testimonio de la palabra que está escrita, el testimonio mismo de Jesucristo, que es una figura histórica que caminó y que partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y no solamente eso, sino que la revelación también es el testimonio del Espíritu Santo, hermanos. Todo eso necesitamos. Nosotros los creyentes necesitamos la revelación escrita, la palabra escrita, porque sin esta palabra, hermanos, andamos a oscuras, andamos a tientas. La escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero esta palabra, hermanos, si no tiene la revelación, la manifestación de la persona de Jesucristo en nuestras vidas, se convierte en una palabra que mata, hermanos. Y eso es lo que había sucedido con los fariseos. Tenían la escritura, tenían la palabra, pero ellos no tenían las intenciones correctas. El deseo del corazón de los fariseos eran los mejores puestos en la sinagoga. El corazón de los fariseos estaba inclinado hacia los bienes y las riquezas, hacia la fama. Pero aquel que verdaderamente busca la verdad viene a él. Dice la Escritura: todo aquel que toca, se le abrirá. Todo aquel que clama, se le responderá. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Tenían la escritura, pero no tenían la intención correcta. No tenían la actitud correcta. Ellos andaban buscando fama y fortuna, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero nosotros andamos buscando. ¿Qué andamos buscando, hermanos? La revelación manifiesta. La verdad, el poder, la manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Yo no sé qué es lo que usted está buscando hoy en día, pero 2000 años después, un poquito más de 2000 años después, hermanos, de haber acontecido ese evento histórico en la cruz del Calvario, de haber muerto Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados y haber resucitado al tercer día, hermanos, hoy en día, hasta el día de ahora, los hijos de Dios buscan la manifestación de la persona de Jesucristo, la verdad de Jesucristo. Y este testimonio no está completo sin que el Espíritu Santo nos lo haya revelado. Juan capítulo 14 versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, hermanos. Este es el poder de la resurrección, hermanos, en acción. El poder de la resurrección no es solamente el poder que da vida, hermanos, pero el poder de la resurrección es el poder que salva, es el poder que guía, el poder que revela, el poder que manifiesta, hermanos, el poder que nos conduce en los caminos del Señor. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: ciertamente yo me voy, mi testimonio se va, la palabra se va, pero yo les voy a enviar al Espíritu Santo y Él les va a enseñar y les va a manifestar todas las cosas. Qué maravilloso, ¿no le parece a usted, hermanos?
Necesitamos la palabra, necesitamos el testimonio, la manifestación de la persona de Jesucristo y necesitamos el Espíritu Santo. Y todo eso viene a nuestras vidas porque Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no solamente murió, sino que también Él resucitó. Por eso Juan decía en Apocalipsis capítulo número 1, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y de ¿qué más? Y del testimonio de Jesucristo. Necesitamos esta revelación, hermanos. Esta revelación que es única, hermanos. Esta palabra, la palabra revelación es exclusiva. No es usada en ningún otro versículo que hable de otra cosa, sino de la revelación de la persona de Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Jesús es el mensaje personificado. Dios mismo se ha revelado a través de Jesucristo y el Espíritu Santo nos lo ha manifestado, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la iglesia necesita, hermanos, hoy en día. Y es que pasan muchas cosas dentro de la iglesia, hermanos. A veces tenemos iglesias que están un poco dormidas, ¿verdad que sí, hermano? Que no se activan, hermanos, no se mueven, no hacen nada, hermanos, sino que están durmiendo. Porque necesitan la revelación manifiesta. A veces hay cosas que nos atraen más. El mundo nos atrae más que las cosas de Dios. Hermanos, estar fuera de la casa de Dios nos atrae más que venir a la casa del Señor. Y ahí es donde entendemos a David, cuando David decía, me es mejor estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellos, porque él tenía la manifestación, la revelación de quién es Jesucristo. La revelación es una revelación viva. Cristo ya no está muerto, hermanos. Él está vivo y está en medio de nosotros, camina en medio de nosotros, habla con nosotros. Se revela a nuestras vidas, Él se manifiesta a nuestras vidas y nos dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. No temas, yo soy el primero y soy el último. En mí están todas las cosas. En la persona de Jesucristo gira todo, hermanos. El que tiene a Jesucristo lo tiene todo, hermanos. Amén, ¿me están escuchando? Si tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, lo tenemos todo, hermanos. Pareciera que nos hicieran falta algunas cosas, pero la verdad, hermanos, es que no necesitamos esas cosas, porque en Cristo estamos completos y satisfechos. En Cristo estamos completos, hermanos. En Él es todo. Yo soy el alfa y soy la omega. Yo soy el principio y soy el fin. El que vivo y estuve muerto. Él es todo. En Él está el poder, hermanos. El que vive y estuvo muerto. Qué maravilloso. Cuando me pongo a pensar en las religiones del mundo, en los profetas, en los que anuncian las diferentes verdades, entre comillas, de las diferentes religiones, hermanos, y nos damos cuenta que por allá está la tumba, por allá se levantó alguien, por allá se levantó otro, pero ahí están sus tumbas, hermanos. La gente está adorando a dioses que están muertos.
Pero en el cristianismo, hermanos, la iglesia del Señor adora a un Dios que está vivo y se manifiesta en medio de su pueblo. Él ha escogido venir a vivir en nuestros corazones, hermanos. Habiendo habitado en la expansión de los cielos, Él ha decidido venir a habitar en medio de nosotros, hermanos. En el poder de la resurrección hay redención, hermanos, qué maravilloso. Por eso Jesús dice, no temas, no tengas miedo, porque verdaderamente este mundo trae muchas cargas, hermanos. ¿Verdad que el mundo trae cargas? Trae enfermedades, nos afligimos. Trae crisis económica, nos afligimos. Traen un montón de cosas, problemas en las relaciones familiares, nos afligimos, pero el Señor nos dice, no temas, no temas, porque yo soy el primero y soy el último, soy el alfa y la omega. Si lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Apocalipsis capítulo número 5, versículos 1 en adelante nos hablan acerca de un momento único en el cielo. Juan acababa de terminar de describir la presencia de Dios, el trono de Dios, los ángeles, los 24 ancianos, las coronas, pero de repente hay un cambio de escenario y en lugar de alegría, en lugar de admiración, hay un momento tenso. Mire lo que dice. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con sus 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Qué tremendo, hermanos. Uno dice, pero ¿y por qué? ¿Qué tan importante era ese libro? Y es que en ese libro está la consumación de los tiempos, hermanos. Lo que tanto hemos estado esperando, la creación gime a una. Nosotros, el pueblo de Dios, desea y anhela el regreso del Mesías, el reinado de Dios nuevamente sobre la tierra, hermanos. Ahí en ese libro está la consumación de los juicios sobre la tierra y ahí está, hermanos, la gloria del Dios venidero. Nadie lo podía abrir. Nadie era digno, hermano, ningún santo, ninguna persona súper religiosa que haya hecho cualquier cosa, nadie era digno de poder abrir este libro. Y por eso Juan estaba llorando y decía, no hay nadie digno, y yo lloraba mucho. Y dice versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, el Mesías, el que tanto hemos esperado, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Desatar el juicio de Dios, hermanos, sobre las naciones. Desatar el juicio sobre las naciones. Porque Dios verdaderamente, hermanos, es un Dios que visita las naciones y que castiga al malo, hermanos. Él lo es. Estaba revisando y viendo la historia, escuchando, y estaba oyendo, hermanos, que Nueva York, usted sabe cuánto fue azotado Nueva York con el COVID. Qué tremendo, hermanos, fue el epicentro de los Estados Unidos. Y hermanos, Nueva York fue el primer estado que aprobó
como gobierno, oiga bien, que el gobierno de Nueva York aprobó la aborción. Se convirtió en legal. Y hasta el día de ahora, amados hermanos, no sé si usted me está escuchando, pero hasta el día de ahora hay 66 millones de abortos en ese estado, solo en ese estado. ¿Y a dónde azotó el COVID, hermanos? En Nueva York. Voy a revisar Inglaterra. Inglaterra tiene la cepa de COVID más contagiosa, hermanos. Y uno revisa la historia y, hermanos, Inglaterra fue el primer país en el mundo en que las iglesias llamadas cristianas, presbiterianas, aceptaron el matrimonio gay y ordenaron pastoras, sacerdotisas, lesbianas, casadas entre ellas. ¿Me está escuchando? ¿Y qué está pasando ahí, hermanos? La peor cepa, la cepa más contagiosa, hermanos. Y uno dice, aquí en El Salvador ni mascarilla nos ponemos, ¿verdad, hermano? Ahí uno anda en la calle y se me olvida, ¿verdad? Y bueno, y si nos llegan a visitar, con la confianza que tenemos, ¿verdad? Ahí estamos sin mascarilla. Nosotros hemos ido a pueblos muy adentro del interior del país. Nadie usa mascarilla, hermano. Nadie. Pero la misericordia, hermanos, la misericordia de Dios sobre esta nación, amados hermanos, es grande. Pero el juicio de Dios viene sobre la tierra, hermanos. Y por cuanto Jesús estuvo muerto, pero ahora está vivo, ahora Él puede abrir el libro, hermanos. Él es el Cordero, Él es el que pagó el pecado, nuestro pecado, el juicio que había de venir sobre usted y sobre mí, hermanos. Y por eso estamos tranquilos, sentados en esta tarde, porque ya el juicio, hermanos, ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros podemos acercarnos al trono de su gracia. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Qué maravilloso saber, hermanos, que este sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, es para redención. Versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esto es algo real, hermanos. Esta no es una palabra únicamente escrita en las páginas de un libro. Esta es la prueba, hermanos. Tenemos la palabra escrita, el testimonio escrito. Tenemos el testimonio de la persona de Jesucristo que murió y resucitó. Y tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Esta es una palabra de verdad, hermanos. Hay muchas religiones, hay muchas filosofías, hay muchos caminos que confunden la mente del hombre y ninguno de ellos da seguridad, porque el único, hermanos, es Jesucristo, el que estuvo vivo, el que estuvo muerto y ahora está vivo. En Cristo, hermanos, es la consumación de los tiempos.
En la persona de Jesucristo está la consumación de los tiempos. En la persona de Jesucristo está la consumación de los propósitos eternos. En Cristo está la esperanza de gloria, hermanos. Si no fuera por ese poder manifiesto, hermanos, no tendríamos nada que predicar, no tendríamos nada que enseñar, no tendríamos nada que proclamar, hermanos. Si no fuera por el poder de Dios, si no fuera por el poder de la resurrección, hermanos amados. Hay muchos que dicen que pueden hacer esto y lo otro, pero Jesús dice, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Yo, el que estuvo muerto, pero ahora estoy vivo. Yo tengo en mis manos el poder, las llaves de la muerte y del Hades. Él nos ha redimido, hermanos, de un poder que probablemente nosotros no nos hubiéramos imaginado ser libres. Del poder del pecado, hermanos. Jesucristo ha roto toda cadena espiritual sobre nuestras vidas, toda esclavitud espiritual, y nos ha hecho libres, hermanos. Usted y yo somos personas libres para andar en el Espíritu, en la libertad del Espíritu, hermanos. Porque la carne nos condena, la carne nos juzga, pero el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, no hay más condenación. Porque andamos en las cosas del Espíritu. Él nos ha lavado de nuestros pecados, nos ha redimido, hermanos, ha quitado toda nuestra culpa, el pecado que nos asediaba, el pecado que nos cargaba, el pecado que nos seguía. Hermanos, hemos sido libres, libres en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Usted y yo somos libres. Usted y yo somos libres, hermanos. Usted puede caminar en el Espíritu. Usted puede andar en la libertad del Espíritu. Puede hacer lo que el Espíritu le pide que usted haga. Y a nosotros, hermanos, por eso el Señor nos dice, no teman manada pequeña, porque a vosotros le ha complacido al Padre daros el reino. El Señor nos ha entregado su reino. Colosenses capítulo número 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese Cristo que se manifiesta en el libro de Apocalipsis, que estuvo muerto, pero que ahora vive, amados hermanos. Ese mismo Cristo es el Cristo que mora en nosotros y que nos da la esperanza de gloria, hermanos. Ahora nosotros somos hombres y mujeres de esperanza, hermanos, de futuro, hermanos. Ahora nosotros podemos caminar confiadamente y seguros que nuestro futuro, nuestra esperanza, hermanos, no es incierto, pero está seguro en las manos de Jesucristo. En los lugares donde la gente no conoce a Jesús, la gente solo vive la vida, hermanos. Vive la vida, se levanta, hace su trabajo, se va a su casa, y si la vida se le vuelve demasiado tediosa, demasiado difícil, se quita la vida. Eso sucede, hermanos, porque no tienen esperanza, hermanos. No hay esperanza, el pecado les agobia, la carga del pecado está sobre sus vidas, pero nosotros los creyentes, hermanos, tenemos una esperanza, y esa es Cristo en vosotros.
la esperanza de gloria. En Cristo, hermanos, nosotros podemos recibir las riquezas del reino. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya pasó, hermanos. En el ámbito espiritual, amados hermanos, hemos sido conquistadores, hermanos. Hemos conquistado las enfermedades, hemos conquistado el pecado, hemos conquistado la incertidumbre, hermanos, porque ya el Señor padeció, ya el Señor murió por nosotros, ya el Señor llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras llagas. Ya estuvo todo eso pagado. Ahora venga y tome de las bendiciones del reino. Sea sano, sea libre, sea justo, sea recto, sea santo. Camine en el reino de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Él nos ha sentado a la diestra del Padre, hermanos. Porque la diestra representaba una posición de honor, ¿verdad? La derecha, siéntate a mi derecha. A ver cuántas están sentadas a la derecha. Hermanos, era una posición importante. Y el Señor nos ha sentado a la diestra, a la derecha, hermanos. Nos ha puesto en lugares espirituales, amados hermanos. Nosotros no solamente caminamos sobre esta tierra, pero caminamos en ámbitos espirituales. Estamos sentados a la par, a la diestra de Jesucristo. Cualquier cosa que nos preocupa, cualquier cosa que es problema para nosotros, nosotros estamos a su diestra. Solo le decimos: Señor, mira, Señor esto, Señor lo otro. Nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, amados hermanos, porque Él nos ha amado. Y aun cuando nosotros estábamos muertos, como lo dice la palabra, muertos en nuestros pecados, Él nos ha redimido, nos ha dado vida juntamente con Cristo, hermanos. La vida cristiana. Y no solamente eso, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Esa resurrección que hubo hace 2000 años atrás, hermanos, cada día que nosotros venimos a los pies de Jesucristo y andamos en sus caminos y andamos en sus veredas, en su verdad, en su santidad, hermanos, somos resucitados juntamente con Él. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, cuántas cosas no hemos recibido de parte de nuestro Dios. Efesios capítulo 4 versículo 8 dice: por lo cual subiendo a lo alto llevó a la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Les dio dones. Les dio dones a ustedes, hermanos amados, hijos de Dios.
Él nos ha dado dones espirituales, hermanos, para que los disfrutemos, para que los experimentemos, para que gocemos su reino. Ese es el poder de la resurrección en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, hermanos. Tenemos una vida maravillosa por delante, hermanos. Tenemos las riquezas del reino de los cielos, amados hermanos. Y podemos caminar en Cristo Jesús. La iglesia tiene la responsabilidad de manifestar el poder, la persona de Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo no sé cuántos de ustedes están viendo con sus ojos espirituales. Yo no sé cuántos de ustedes están viendo con sus ojos espirituales y ven la presencia de Cristo en ustedes, sus riquezas. Se sienten sentados a la par, a la diestra del Padre, con autoridad y poder, con redención. Hermanos, todo esto nos lo ha entregado el Cristo resucitado. Y la esperanza futura, hermanos, es que reinaremos juntamente con Él. Por eso Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Porque el plan de Dios no ha cambiado. Adán y Eva pecaron, pero el plan de Dios continúa y sigue siendo el mismo. Establecer su reino sobre todas las naciones, sobre toda lengua, sobre toda tribu, sobre toda raza, hermanos. Multiplicar el reino de Dios. En ese entonces Adán y Eva tenían que multiplicarse, procrearse, pero ahora, hermanos, cuando los días se terminen, los que han de ser salvos, los que han de creer en el mensaje del evangelio, hermanos, esos estableceremos el reino de Dios sobre la tierra. Y el Señor a unos nos ha llamado a ser sacerdotes y a otros nos ha llamado a ser reyes sobre la tierra, hermanos. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros estamos esperando, la venida del reino de Dios sobre la tierra, hermanos. Y por eso Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el que estuvo muerto, pero ahora vive para siempre, porque la esperanza, hermanos, no se termina en la redención, sino que continúa por toda la eternidad, en donde tendremos una vida en el reino de Dios sobre esta tierra. Qué maravilloso, ¿no le parece a usted? Cuando todas las cosas vuelvan a ser restauradas. Estaba leyendo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, al final de todo lo que ha de acontecer, de los juicios, de los sellos, de las trompetas, del dragón, hermanos, de la mujer. Al final de todo eso, el Señor habla y dice que la Jerusalén viene. ¿Y sabe qué viene juntamente? ¿Qué viene en esa Jerusalén? Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, el poder de la resurrección no termina en que Jesús
murió y resucitó, hermanos. El poder de la resurrección está para darnos ese reino, para establecer el reino de Dios sobre la tierra y para que nosotros continuemos una eternidad, hermanos. Qué maravilloso, ¿no le parece a usted? La resurrección, hermanos, no solamente tiene que ver con un evento histórico, pero tiene que ver con el reino de Dios sobre toda la tierra. Esa Jerusalén que está ahora en el cielo, hermanos, porque esa Jerusalén fue levantada. Esa Jerusalén estaba aquí con nosotros, con Adán y con Eva. Ahí estaba el árbol de la vida, pero por causa del pecado, esa Jerusalén fue cerrada y fue levantada, hermanos. Hay una Jerusalén ahora. Y es bien interesante porque la palabra Jerusalén termina con un plural en hebreo, es una M. Pero ese plural, esa M en hebreo, hermanos, es un plural para pares, como pares de ojos, pares de oídos, de piernas, de brazos, de manos. Para eso se utiliza ese plural. Y Jerusalén, la Jerusalén que está aquí en la tierra, está diciendo, hace falta mi par. Y ese par viene, hermanos. Esa Jerusalén viene, hermanos. Esa Jerusalén viene. Ese árbol de la vida viene, hermanos. Ese Edén viene, hermanos. Y nosotros hemos sido llamados para ser sus reyes y sus sacerdotes. Yo no sé si usted está entendiendo este mensaje. No sé si me estoy dando a explicar, hermanos, pero el poder de la resurrección, hermanos, va más allá de lo que nosotros podemos estar pensando. Va más allá. El poder de la resurrección es para tener, para establecer, para poner el reino de Dios sobre la tierra, hermanos. A eso hemos sido llamados, a ser reyes y a ser sacerdotes, hermanos. Ese es nuestro llamamiento. Esa es nuestra redención, amados hermanos. Sacerdotes y reyes del reino de Dios. Pongámonos todos de pies en esta tarde. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: Señor, en esta tarde recibimos este reino. Lo recibimos, Padre. Lo recibimos. El autor del libro de Hebreos, cierre sus ojos. Les habla y les dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuál solicitud? ¿Cuál solicitud? Y sigue diciendo: para plena certeza de la esperanza. La esperanza. El establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Sus reyes, sus sacerdotes, los redimidos. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. Estas son las promesas. Este es el testimonio de Jesucristo, el que estuvo muerto y ahora vive eternamente. Este es el testimonio de la palabra que ha sido escrita, el testimonio del Espíritu Santo.
el reino de Dios sobre la tierra. Padre, en esta tarde estamos delante de ti y te damos gracias. Porque así como dice la Escritura, aun cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, sin entender ni una palabra de lo que tú nos estabas ofreciendo, Señor, tú nos amaste, tú nos rescataste, tú nos redimiste para ser tus hijos, para ser de nosotros reyes y sacerdotes en tu reino, Señor. Y por el poder de la resurrección, Padre, ahora podemos recibir esta investidura, Señor. Podemos recibir esta posición. Podemos recibir estos dones. Podemos recibir estas promesas.